Vamos a avanzar ahora con lo que es semiconductores. Es muy importante que ustedes comprendan el concepto fundamental de semiconductores. El semiconductor no es ni un aislante ni un conductor ideal. Un aislante puede ser un elemento como la cerámica. Ustedes, si pueden ver, los transformadores de tensiones tienen su estructura aisladores de cerámica. Justamente la cerámica es un elemento que es un aislante por perfección, ¿eh? Como sabemos, los aislantes en general tienen valencia de electrones 8, es decir, que su última capa electrónica tiene 8 electrones circulando, digamos, en su estructura. Eso lo permite que genere enlaces muy fuertes entre distintos átomos, ¿eh? Entonces, si tenemos átomos con valencia de 8 electrones en su última capa, seguramente vamos a estar trabajando con un aislante, ¿no? Caso contrario, tenemos los conductores ideales. Los conductores ideales tienen valencia 1 electrón. Eso le permite al conductor liberar el electrón fácilmente, o sea, no genera enlaces muy fuertes, lo libera fácilmente y permite la circulación del electrón, ¿eh? Un conductor ideal conocemos comúnmente como el cobre, la plata, también aluminio, ¿no? El oro también conduce, son conductores. En el medio digámoslo de esta forma, no son ni aislantes ni conductores ideales, tenemos a los semiconductores, es decir, no conduce idealmente ni tampoco es un aislante, ¿eh? Está en el medio, ¿eh? Tiene en su estructura atómica valencia de electrones 4, ¿eh? Forma un enlace covalente, pero no tiene una estructura muy fuerte, digámoslo de esta forma. Un semiconductor, si nosotros lo calentamos, va a liberar algo de electrones. Va a permitir alguna circulación electrónica, ¿eh? Pero para eso debemos calentarlo o someterlo a una temperatura que permita la liberación del electrón, ¿eh? Recuerden que cualquier cuerpo que se calienta tiende a liberar electrones, ¿no? Cualquier elemento. Bueno, como semiconductores ideales, acá podemos visualizar en su estructura atómica al silicio y al germanio. Fíjense que el número atómico del germanio es 32 y el de silicio es 14. En su última capa tenemos en ambos casos 4 electrones de valencia, que le permiten hacer un enlace covalente entre otros átomos de silicio dentro de un cristal, lo que le permite ser un material medianamente estable, ¿eh? Por eso es un semiconductor. Acá vemos un cristal de silicio, el cual vemos cómo entre átomo y átomo comparten sus electrones, formando un enlace covalente que llega a tener 8 electrones en su órbita de valencia, ¿eh? Entonces se prestan entre cada átomo sus electrones y logran formar un enlace covalente de 8 electrones, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué sucedería si nosotros, en vez de colocar dentro de la estructura atómica
del silicio, colocamos otros tipos de átomos, ¿no? Es decir, agregamos algún tipo de impureza, como se le llama en la industria. Eso se denomina dopaje, ¿no? Nosotros podemos, dentro de esta estructura atómica, colocar en el centro algún tipo de átomo que tenga una valencia distinta, que puede ser o más o menos, ¿no? Si nosotros variamos esta estructura atómica, vamos a lograr algún tipo de efecto con los átomos. Por ejemplo, acá tenemos lo que se llama cristal P o positivo. Si nosotros agregamos impurezas, elementos químicos como el aluminio, boro o galio, vamos a un cristal de silicio dopado que tiene en su centro un átomo de valencia 3. Al faltarle un átomo en su valencia, vamos a tener lo que se llama hueco, ¿no? Es decir, un lugar donde podremos llegar a aceptar algún electrón en algún momento. Los huecos se van trasladando dentro de la estructura atómica del cristal, ¿no? Un hueco sería un aceptor, un cristal positivo sería un aceptor, es decir, acepta electrones, tiene un hueco para alojar un electrón, ¿no? Por el contrario, si nosotros agregamos impurezas con valencia de 5 electrones, como el arsénico, antimonio, fósforo, vamos a lograr que sobre un electrón, que quede un electrón libre dentro de su estructura, ¿no? Es decir, que en los cristales N o negativo está sobrando siempre un electrón. El diodo está compuesto por la unión de dos semiconductores de tipo P y de tipo N. Acá podemos ver un gráfico donde tenemos el cristal tipo P, el tipo N, juntos unidos. En el centro vamos a ver esta franja que vemos acá. Lo que ocurre es que al unir el semiconductor P y N, forma en el centro una pequeña capa de equilibrio. En esa pequeña capa lo que sucede es que los electrones pasan a ocupar algunos huecos, pero es una fina capa, una zona de carga que se le llama, ¿eh? Es una fina capa. El símbolo del diodo es el siguiente, el que visualizan. Como verán, tiene un cátodo y un ánodo. Para aclarar el sentido de utilización del diodo, el funcionamiento de un diodo, la particularidad que tiene es que conduce la corriente en un solo sentido. Es decir, que los electrones circulan en un solo sentido. Si conectamos una fuente de alimentación a un diodo, vamos a observar de que los electrones van a circular en un solo sentido y si giramos o la conectamos al revés a la fuente, no van a circular electrones. Ya vamos a ver en detalle el funcionamiento. Hay una particularidad que tenemos que tener en cuenta, es la circulación de la corriente convencional.
La corriente convencionalmente, como lo conocemos, la corriente va de positivo a negativo, ánodo a cátodo, convencionalmente. Pero lo que ocurre, en general, lo que ocurre es que los electrones se mueven del cátodo al ánodo. Es decir, si convencionalmente tenemos que la corriente circula en un sentido, el flujo de electrones lo hace al revés. Bueno, vamos a pasar a ver el efecto que ocurre cuando conectamos un diodo a una fuente de alimentación. Acá pueden visualizar una fuente de alimentación conectado al diodo, al cristal P y al cristal N. Fíjense que el polo positivo de la fuente está conectado al semiconductor, al cristal tipo P, y el negativo al tipo N. Lo que sucede es que los electrones libres del terminal N empiezan a ocupar el cristal tipo N, generando un excedente por diferencia de potencial. Pasan la zona de carga espacial, tienen que romper esta carga espacial, esta unión que habíamos dicho que se formaba, y pasan a ocupar los huecos del cristal tipo P. Los electrones son atraídos al polo positivo, entonces empiezan a circular a través del cristal tipo N, pasan la zona de ruptura, ocupan los huecos, empieza a haber un excedente de electrones que circula hacia el terminal positivo. Básicamente ese es el funcionamiento. Como pueden ver acá en el gráfico, tenemos el diodo con su descripción simbólica, el sentido de circulación convencional de la corriente sería de ánodo a cátodo, pero lo que ocurre en la realidad es que el flujo de electrones va a ir del cátodo al ánodo, como figura en el gráfico. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros a nuestra fuente de alimentación la invertimos? Va a ocurrir este fenómeno. El polo positivo, como dijimos, atrae electrones, ¿no? Bueno, si conectamos el cristal N al polo positivo, los electrones libres del cristal N van a ser atraídos al terminal positivo de la fuente de alimentación. Esto va a generar que la zona de carga espacial sea mayor, impidiendo el paso de electrones. Acá les dejo una breve explicación del funcionamiento del diodo y vamos a ver qué sucede en la siguiente curva con la polarización del diodo. Esta es una curva característica de diodo. Cada diodo que se fabrica en industria tiene una curva característica. Acá podemos ver en uno de los ejes tenemos el voltaje, en el otro eje tenemos la corriente.
Si nosotros tenemos un voltaje en polarización directa, que sería la de este cuadrante, vemos que ante una diferencia potencial, ante un voltaje pequeño, alrededor de 2 voltios o menos, la corriente empieza a circular. Esta línea que vemos acá sería la de partida, digámoslo de esta forma, es la zona de carga espacial, donde habíamos dicho que es una fina capa donde hay un pequeño equilibrio entre los electrones y los huecos en la unión de los cristales. Para vencer esa, digamos, pequeña barrera o zona de carga, tenemos que aplicar un voltaje en los diodos de silicio de aproximadamente 0,7 voltios. Venciendo esa zona de carga, empiezan a circular libremente los electrones, ¿no? Como vemos acá. Esto sería en polarización directa. Si invertimos la fuente de alimentación y conectamos el diodo, en inversa vamos a obtener este tipo de gráfico, donde tenemos una curva muy distinta. Habíamos dicho que el diodo no conduce si giramos la fuente de alimentación y lo hacemos circular de forma inversa a los electrones. Habíamos dicho que no conduce, pero en general los diodos tienen una particularidad al tener que energizarlos. Si nosotros los energizamos o colocamos una fuente de alimentación, por ejemplo, de 100 voltios, 200 voltios, el diodo va a terminar conduciendo, pero posiblemente, según el tipo de diodo, lo destruyamos. Es decir, que se va a generar una avalancha de electrones si la diferencia de potencial es muy alta. Si tenemos un voltaje muy alto, vamos a lograr una circulación elevada de electrones que, por supuesto, según el tipo de diodo, puede producir la destrucción del mismo, ¿no? Fíjense en la curva característica, si en directa podemos tener un voltaje bajo, alrededor de 2 voltios, y en inversa tenemos tensiones altas, según el tipo de diodo, ¿no? Un diodo convencional podemos llegar a tener 100 voltios, 200 voltios de tensión en inversa para generar una avalancha, un flujo de electrones. Hay algunos diodos que es deseable que tengan curvas características en inversa para lograr distintos efectos en un circuito electrónico, ¿eh? Hay diodos como los del tipo Zener, donde es deseable que en inversa conduzcan ante determinados voltajes. Es decir, si el diodo Zener es calibrado para que en directa conduzca normalmente y en inversa conduzca con una tensión de avalancha de 10 voltios, al llegar en inversa a los 10 voltios va a dejar que los electrones circulen normalmente sin destruir el diodo.